Bueno, seguramente hoy no vamos a poder ver todas, pero quizás algunas con consultas en comisiones. Pero la idea es ver particularmente, por ejemplo, las de determinante, sistemas de ecuaciones, polinomios, combinatoria, que por ahí creemos que pudieron haber sido algunos puntos donde hayan tenido quizás dudas y demás. Así que bueno, vamos a arrancar con el punto determinante, que esta era de múltiples opciones, ¿no es cierto? Dice hallar el valor de x que verifique que el determinante de esa matriz es igual a -3. Entonces tenían ahí como varias opciones. Bien, vamos a la resolución de ese punto. Bien, entonces, para resolver el determinante, por ejemplo, sabemos que, bueno, por definición, digamos, se usa esto, o bien podrían usar Sarrus también, como al ser una matriz de 3×3, pueden usar Sarrus, pero bueno, esta les sirve, digamos, en general para matrices cuadradas de cualquier clase, ¿sí? Em, bien. La idea es que uno pueda desarrollar el cálculo del determinante hasta donde se pueda, digamos, porque fíjense que uno de los coeficientes de la matriz que tenemos es una incógnita. Entonces, la idea es desarrollar el determinante hasta donde se pueda y quedaría como formada una ecuación donde la incógnita sería x. Bien, entonces a partir de usar esta definición, hacemos el desarrollo del determinante, calculamos, perdón, el determinante a partir del desarrollo de los elementos de la primera fila. Uno podría considerar cualquiera de las filas, ya creo que lo mencionamos anteriormente, cualquiera de las filas, pero ¿qué pasa? La fila 1, ¿por qué uno tomaría, digamos, la fila 1 y no la 2, la 3? Porque tiene un cero. Claro, tiene un elemento, por ejemplo, uno de los términos de esa suma se va a cancelar y después hay otro, por ejemplo, que está multiplicado por 1, entonces por ahí agiliza un poco los cálculos, tomar alguna fila que tenga ceros o bien unos. Bien, entonces haciendo el desarrollo de los elementos de la primera fila, vamos a tener que, para calcular este determinante, esto va a ser igual al elemento de la primera fila, primer columna, por -1 a la I más J, que sería -1 a la 1 más 1, por el determinante de la matriz que se obtiene de eliminar la fila 1, columna 1, más el segundo elemento de la primera fila por -1 a la 1 más 2, porque sería fila 1, columna 2, por el determinante de la matriz que se obtiene de eliminar fila 1, columna 2, más A1,3, que sería el tercer elemento de la primera fila, por -1 a la 1 más 3, o sea, sería fila 1, columna 3, por el determinante de la matriz que se obtiene de eliminar la fila 1, columna 3. Bien. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos reemplazar cada uno de los elementos. Por ejemplo, ya sabemos los coeficientes, el A11, A12 y A13. -1 a la 1 más 1, es decir, -1 elevado a un exponente par, me va a dar positivo. -1 elevado a un exponente impar me va a dar negativo. Y por último, -1 elevado a un exponente par me va a dar positivo. ¿Sí? También podemos eliminar, por ejemplo, para calcular A11,
se elimina entonces la primer fila, primer columna, y quedaría el determinante de una matriz de clase 2×2, que sería la matriz cuyas filas son 2x, 1, menos 2 y 3, más x por menos 1 al cubo por el determinante de la matriz que se obtiene de eliminar fila 1, columna 2. O sea que sería la matriz de filas 5, 1, 10, 3. Más 0, que sería el tercer elemento de la primera fila, por menos 1 en la cuarta, por el determinante de la matriz cuyas filas serían 5, 12, 10 y menos 2. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? No, ninguno, profe. Ah, bueno. Bueno, y acá, por ejemplo, a ver, fíjense, el último término de esta suma está multiplicado por 0. O sea que me quedaría solamente los primeros dos términos, ¿sí? Entonces el primer término, que sería menos 1 por 1 por el determinante de esta matriz, más x por menos 1 por el determinante de la matriz de fila 5, 1, 10, 3. Bien, ahora uno podría resolver por un lado, digamos, el producto que queda afuera, menos 1 por 1, menos 1, y acá de este lado sería x por menos 1 menos x, y hacer el cálculo de los determinantes de matrices de clase 2×2, haciendo el producto cruzado. Entonces, quedaría 2 por x por 3 menos 2 por 1. Y el determinante de la segunda matriz quedaría 5 por 3 menos 10 por 1. Bien. Bueno, y acá ya se va a resolver, digamos, el determinante. Fíjense que acá ya va a quedar en función de x. Es decir, tengo 2x por 3, lo único que tengo como 6x, pero no más que eso. Y después, menos por menos, que me quedaría, entonces, como resultado, más 2. Después, en el segundo paréntesis, quedaría 5 por 3, 15, menos 10, que sería 5. Bien, como les decía, entonces acá en el primero, digamos, en el primer paréntesis no puedo hacer nada. Incluir el menos 1 a ambos términos, entonces quedaría menos 1 por 6x, menos 6x, menos 1 por 2, menos 2, y a menos x por 5 lo puedo escribir como menos 5x, ¿sí? Bien, y después tengo, por ejemplo, juntar los términos que son semejantes, o sea, tenemos menos 6x, menos 5x, que sería menos 11x, menos 2. Hasta ahí todo lo que hicimos fue el cálculo del determinante por el desarrollo de la primer fila, ¿sí? Entonces me queda que el determinante va a ser igual a menos 10x menos 2. Bien, ¿y qué hago con el? Se realiza la ecuación Para el cual se cumpla qué cosa? que sea igual a menos 13. Ajá, que sea igual a menos 13, claro, porque anteriormente me dijeron que tenía que encontrar el valor de x para el cual se cumpla que el determinante de esta matriz sea igual a menos 13. ¿Sí? Entonces acá encontramos que la expresión de este determinante es menos 10x menos 2. Y además sabemos que eso me tiene que dar igual a menos 13. Entonces, se plantea la ecuación
Fíjense, tenemos menos 11x menos 2 tiene que ser igual a menos 13. Entonces, menos 11x tiene que ser igual a menos 11. Por lo tanto, x tiene que ser igual a 1, ¿sí? Es decir, que para que el determinante de esta matriz sea igual a menos 13, x tiene que ser igual a 1, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Bien, No, después profe. ustedes podrían hacer... ¿Cómo? No, Bien, profe, solo felicidad, como dice el compañero. bueno, bueno. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ustedes pueden hacer después la verificación, digamos, reemplazando el valor de x por 1 y calcular el determinante y ver que efectivamente ese determinante es igual a menos 13, ¿sí? Usando, por ejemplo, no sé, si ya usaron el desarrollo de los elementos de la primer fila para calcular el determinante, podrían hacer para la verificación directamente Sarrus, ¿sí? Bien, bueno, estamos hasta acá. Continúo un poquito más. Sí. Bien, bien, ustedes tenían dentro de la parte de desarrollo, actividades de desarrollo, tenían una de polinomios que era la relación entre raíces y coeficientes de un polinomio. Bien, vamos a ver una de las actividades de... Bien, entonces, sea el polinomio p de x igual a 2x cubo menos x cuadrado menos 5x menos 2, me piden hallar todas sus raíces sabiendo que la suma de dos de ellas es igual a 1 y escribir la descomposición factorial de p. Bien, ¿qué podrían decir primero de este polinomio? Algunas características de este polinomio. ¿Podemos saber algo ya? ¿De qué grado es? Es de grado 3 exactamente. ¿Qué más? Está completo y ordenado. Perfecto. Tiene 3 raíces. Sí, eso es muy importante porque me están pidiendo encontrar las raíces de este polinomio. Suma ¿Sí? una de dos de ellas igual a 1. Ajá, exactamente. Y la suma, entonces sabemos hasta ahora que como el polinomio p es de grado 3, va a tener 3 raíces, ¿sí? Es decir, tenemos que encontrar 3 raíces. Y también tenemos como información que la suma de dos de ellas es igual a 1. ¿Está? Bien, hoy preguntaban por ahí si se puede usar... Y en realidad te permite eso encontrar, digamos, las raíces, te va a permitir encontrar las raíces del polinomio, pero hay otra cuestión acá que es la información que tenemos. Es decir, uno podría usar GADO o bien usar la información que tenemos que es que la suma de dos raíces sea igual a 1. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a ver qué podemos hacer, digamos, a partir de esto que me están diciendo acá, que la suma de dos raíces es igual a 1. ¿Qué usaron ahí? ¿Todos usaron Gauss? Se La puede fórmula usar la fórmula. En este caso, el de la La suma. de la suma de tres la raíces. fórmula de la suma. Ajá, de la suma de tres raíces. ¿Sí? Bien, acá otra cosita que les iba a decir antes de avanzar. Bueno, los coeficientes de P, que serían 2, menos 1, menos 5 y menos 2, que eso también tenemos como información ahí. Bien, entonces, este polinomio, los coeficientes serían estos que les mencioné, a sub 3, a 2, a 1 y a 0.
n es igual a 3, por lo tanto P admite 3 raíces, no necesariamente distintas. ¿Sí? Y bien, entonces, lo que estaban diciendo hoy es, uno podría aplicar una fórmula, una característica o propiedad, si se quiere, de la relación entre raíces y coeficientes de un polinomio, ¿sí? Entonces, esta propiedad me dice que la suma de las raíces es igual al segundo coeficiente cambiado dividido por el coeficiente principal, ¿sí? Entonces acá vamos a tener, habían dicho que teníamos 3 raíces, ¿sí? Entonces esas 3 raíces va a Profe, ser igual a... ¿Sí escucho? un compañero preguntas, tiene una duda en realidad. Dice si no se podría aplicar la resolvente directamente ya que es una ecuación de 3 grados y tiene 3 raíces. No, solamente cuando sea de grado 2. O sea, la resolvente me viene bien cuando tengo un polinomio de grado 2, ¿sí? Lo vamos a usar ahora, pero con esta de grado 3 en principio no se puede, ¿sí? Bien, pero sí podemos usar esta propiedad para poder encontrar una de las raíces. Entonces, habíamos dicho que teníamos 3 raíces acá, o sea, sería, teniendo en cuenta entonces esta propiedad, vamos a tener que alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 va a ser igual a menos A2 sobre A3. ¿Sí? Bien. Acá no copié el polinomio, pero vuelvo otra vez atrás, porque no copié el polinomio. Bueno, me piden menos A3, menos A2 sobre A3. A2 es menos 1 y A3 es 2. ¿Sí? Entonces ahí se tiene que alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 va a ser igual a menos 1 sobre 2, que va a ser igual a un medio. O sea que la suma de las 3 raíces hasta ahora sabemos que vale un medio. ¿Qué más podemos decir de las raíces? Que 2 de ellas son igual ¿a cuánto era? A 1, ¿sí? A 1. Eso. La Entonces, suma de 2 de ellos, claro, se sabe que la suma de 2 de ellas, por ejemplo, vamos a considerar que alfa 1 más alfa 2 sea igual a 1. ¿Y ahora qué podemos hacer con estos dos datos? se puede, se puede restar a un medio. Bueno, no me acuerdo si era restar, pero algo se le hacía. A ver, Una ecuación. sería el paso siguiente que harían a partir de esto. Reemplazar, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué reemplazamos acá? ¿En dónde? Alfa 1 más alfa 2 es igual a 1. ¿Y eso dónde lo podemos reemplazar? En el punto 1, ¿sí? En la parte 1. Entonces tenemos que alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 es igual a un medio, pero también sabemos que alfa 1 más alfa 2 vale 1. ¿Sí? Entonces el paso siguiente sería reemplazar alfa 1 más alfa 2 por 1. ¿Sí? Entonces de Sí, sí. esa, claro, y después despejar, exactamente. ¿Sí? Porque después cuando uno reemplaza alfa 1 más alfa 2 por 1, cuando uno reemplaza eso, ya me queda, digamos, una ecuación con una incógnita que sería el alfa 3.
¿sí? Entonces, despejando eso, me quedaría que alfa 3 es igual a menos 1/2, que va a ser una de las raíces del polinomio. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí estamos? Sí. Bien. Entonces, esta propiedad me va a servir para encontrar una de las raíces. Las otras dos no sé cuánto valen. Estamos, las otras dos no sé cuánto valen, solamente sé que valen 1. Entonces, lo que podemos hacer es aplicar Ruffini, porque tenemos que al polinomio P de X lo podemos escribir como otro polinomio Q de X por X menos alfa 3. Alfa 3 ya dijimos que valía 1/2, o sea que a P de X lo puedo escribir como Q de X por X más 1/2. ¿Q de X de qué grado va a ser? De 2. Grado 2, ¿sí? Entonces, y ahí, después una vez que encontramos ese polinomio de grado 2, ¿qué podemos hacer? Ahí recién podemos hacer la cuadrática. Exactamente, ahí una vez que tenemos un polinomio de grado 2, recién podemos hacer la cuadrática, la fórmula resolvente, para determinar los valores de las otras dos raíces. Entonces, habíamos dicho que los coeficientes del polinomio eran 2, menos 1, menos 5, menos 2. Hacemos la división por x más 2 usando Ruffini, ¿sí? Y el polinomio resultante, el q de x, ¿cómo quedaría? Dos x al cuadrado menos Ujú, 2x menos 4. exactamente, ¿sí? Bien, entonces el polinomio q de x va a ser 2x cuadrado menos 2x menos 4. Bien, entonces para encontrar las otras raíces, vamos a usar la resolvente. Bien, entonces sería x es igual a menos b en este caso sería b sería menos 2, o sea que quedaría solamente 2. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado, menos 4 por a por c, que sería por 2 por menos 4. Esto me quedaría 2 más menos raíz de 36 sobre 4, que sería igual a 2 más menos 6 sobre 4. A partir de usar esto, entonces tendríamos los valores de las otras dos raíces. Alfa 1, que va a ser igual a 2 más 6 sobre 4, es decir, alfa 1 es igual a 2. ¿Y cuánto va a valer alfa 2? Habíamos dicho que la suma de las dos Menos raíces era 4. igual a 1. Si la Menos suma de 4 por alfa 4. 1, 1. ¿1 positivo o 1 Menos negativo? 1. Menos 1. Menos 1 Menos porque 1. es menos 4. Claro. Claro, porque si alfa 1 vale 2 y la suma de esta raíz más alfa 2 me tiene que dar 1, entonces necesariamente alfa 2 tiene que ser igual a menos 1, ¿sí? Entonces resolviendo esto, 2 menos 6 sobre 4 me queda menos 4 cuartos, que va a ser igual a menos 1. Y entonces ahí ya tenemos las tres raíces, alfa 1 que es igual a 2, alfa 2 igual a menos 1 y alfa 3 igual a menos 1/2. Bien, ¿alguna pregunta?
No, em, o sea, me saqué la duda y yo ya sabía que hice mal en en la parte de la fórmula. A mí me tocó el producto, pero por Ujú. lo menos la ejercitación, la idea está. Con eso me quedo por lo menos tranquila. Sé que está Bien. mal, pero por lo Claro, menos. claro, el tema es identificar por ahí qué propiedades o qué habría que usar, qué se podría usar. El resto es cálculo, digamos, pero sí viene bien poder identificar qué propiedad o qué características se puede usar o qué relaciones se pueden usar para poder encontrar las raíces. ¿Sí? Está perfecto. Bien, entonces me piden en el ítem B escribir la descomposición factorial de P. Entonces el polinomio que inicialmente era p de x igual a 2x cubo menos x cuadrado menos 5x menos 2. Las raíces que encontramos eran alfa 1 igual a 2, alfa 2 igual a menos 1 y alfa 3 igual a menos 1 medio. Bueno, ¿cómo quedaría entonces la descomposición? Y acá me parece que me faltó algo. ¿Cómo quedaría la descomposición factorial de P? Eh, podemos sí, multiplicar a x cuadrado por 2, o sea, 2 por x cuadrado menos x, porque hay dos, y y al 4 lo simplificamos en 2. Al 4, a ver, porque sería escribir al polinomio, ¿no es cierto? En función de las raíces, ¿sí? Acá me faltó el a sub n. Cambio y ahí vuelvo. Sí, em, esa sería la descomposición la que plantea ahí en el chat, me parece que Octavio. No sé si leí bien. Sí, sí, Octavio es el que puso multiplicarlo por 2, x Claro, menos Master. 2 Ujú. sí, por x más 1 por x más 1 medio. Claro, porque sería escribirlo, digamos, en función de sus raíces, es decir, escribir la descomposición factorial de P. Me quedaría a sub n, que sería el coeficiente principal del polinomio, que era lo que me había faltado escribir a mí, por x menos alfa 1, por x menos alfa 2, por x menos alfa 3. Alfa 1 era igual a 2, alfa 2 era igual a menos 1 y alfa 3 es igual a menos 1 medio. Entonces, por ejemplo, si hacemos x menos alfa 3 sería x menos 1 medio, por lo tanto en la descomposición factorial de P quedaría x más 1 medio. ¿Sí? Entonces la descomposición factorial de P sería 2 por x menos 2 por x más 1 por x más 1 medio. ¿Sí? Bien, Es- ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda no, hasta acá? esta ¿No? profe hasta me ¿Estamos? quitó las dudas.
Bueno, súper. Seguimos entonces. No sé, chicos. Claro, sí. Bien, entonces la idea ahora sería plantear otros dos ejercicios, el otro que era con desarrollo y otro ejercicio más de opción múltiple. Entonces vamos a arrancar con el otro punto que era con desarrollo, que era este, ¿no? Creo que era la pregunta 8, si no me equivoco, el último punto del parcial, que era, bueno, tenían distintos sistemas de ecuaciones y el ítem A pedía, bueno, clasificarlo. Y el ítem B, bueno, resolver aplicando el método que consideres conveniente y si es posible determinar su conjunto de solución. Entonces eso vamos a hacer ahora. Bien, una cuestión, digo, con el tema de la clasificación es que uno puede calcular, quiere decir, puede clasificar el sistema teniendo en cuenta como dos cosas. Uno, ¿qué sería lo que dice ahí como primera condición? El número de incógnitas, ecuaciones. Claro, y eso, de alguna manera, ¿se acuerdan cómo le llamamos cuando lo clasificábamos según el número de incógnitas y ecuaciones? ¿Cómo podía ser el sistema? O sea, ¿qué Cuadrados pasaba? si tenían la misma cantidad de ecuaciones e incógnitas. Bien, cuadrado se llamaba el sistema si tenía la misma cantidad de incógnitas y ecuaciones. Y si no, no eran igual el número de incógnitas y ecuaciones. En ese caso, cuando no coincidía el número de incógnitas y ecuaciones, se lo llamaba que era un sistema rectangular, ¿sí? Bien, en este caso particular, ¿qué tipo de sistema tenemos? Miramos la cantidad de incógnitas y la cantidad de ecuaciones. Bien, ahí estoy mirando lo que dice en el chat, un sistema cuadrado. Porque, ¿quiénes son las incógnitas en este sistema? X, Y y Z. Exactamente, esos son los valores a determinar. Y tenemos tres ecuaciones, ¿sí? Entonces en este caso va a ser cuadrado. Bien, y la otra clasificación tiene que ver con el conjunto solución del sistema, ¿sí? O sea, con cómo se podía qué particularidad tenía el conjunto de solución de un sistema, o sea, qué casos tenemos a la hora de resolver un sistema de ecuaciones, qué puede pasar con la solución. Puede ser que tenga solución o no tenga solución. Y si tenía En- solución puede ser determinante o indeterminante. a ver ahí. Si tiene solución, el nombre es que es compatible, el nombre recibe un sistema compatible, ¿sí? Claro. ¿Mm? Sí, Y me si olvidé no ese tiene pequeño detalle. solución, no, está bien. Y si no tiene solución, se dice que es incompatible, ¿no? Bueno, ahora, Sí, si sí. tiene solución, como decía, puede ser una solución única o pueden ser muchas, infinitas soluciones, ¿sí? Entonces, si tiene una solución única, se llama compatible determinado. Ojo, no es la misma palabra que determinante, que es otra cosa. Y si tiene más de una solución, o sea, tiene infinitas soluciones, se llama compatible indeterminado, ¿sí? Entonces, esos son como los casos que podemos tener. Así que bueno, vamos a analizar eso. Lo primero, fíjense que como las variables son tres, y lo que un poco de lo que dijimos, este es un sistema cuadrado. Ahí ya está la clasificación según el número de incógnitas y ecuaciones. Y bueno, y para clasificar el sistema según el conjunto de solución, lo que vamos a emplear es el teorema de Roche-Frobenius, ¿sí? Sí. Que me imagino que toda esta altura ya lo dominan qué dice el teorema y sus consecuencias. ¿Mm? Entonces, ¿en qué casos este teorema nos establece que el sistema va a ser compatible? Cuando em, A, A tiene la misma cantidad de... Tiene el mismo rango que A prima. A'. Cuando el rango de A es igual al rango de A'. ¿Y quién es A y quién es A'?
sea, ¿dónde aparecían esas matrices A y A'? Ahí en el chat dice A es la matriz de los coeficientes, bien, o sea, los números que se están multiplicando con cada una de las incógnitas. ¿Y A', qué sería? La matriz ampliada. Bien, ¿qué es la matriz? Básicamente que surge de añadir la columna en donde están los términos independientes de nuestro sistema de ecuaciones, ¿sí? Bueno, entonces, si el rango de A es igual de A', Sí. o sea, el rango de la matriz es igual al de la ampliada, el sistema es compatible, ¿sí? Bueno, pero si pasa eso, fíjense acá las consecuencias, ¿no? Cuando no pasa esto, o sea, que no tiene el mismo rango, lo que vamos a decir es que el sistema es incompatible y ella terminó, no admite soluciones de ningún tipo, ¿no? Pero si pasa que el rango de A es igual al rango de A', es compatible y lo que tenemos que ver en este caso es si es determinado, o sea, si tiene una única solución o si es indeterminado. Que esto de que sea indeterminado tiene que ver, fíjense acá, con cuando el rango es menor al número de incógnitas, ¿sí? De las que tenemos. Bueno, vamos a utilizar esto. Bien, dice, se tiene que el siguiente sistema de ecuaciones, la matriz de los coeficientes y la matriz ampliada, ¿no? Bien, este es el sistema, lo copié nuevamente acá. Sí. Bueno, y este es, fíjense acá, hasta acá, que es lo que le señalo, sería lo que se llama la matriz del sistema, ¿sí? Fíjense que son todos los coeficientes que acompañan, teniendo en cuenta el orden, ¿no?, de x y z, en la primera, eso me fue el cursor, en la primera ecuación sería 2, 1, menos 1, menos 1, y acá fíjense que aparece 1 para z, pero como no aparece y, eso se sabe que es 0, el coeficiente que Sí. acompaña a la variable y. Y en este caso fíjense que no aparece x, así que el coeficiente que acompaña a la variable, a la incógnita x sería 0, ¿no? Entonces sería 0, 2, 2. Y acá agregamos la columna de los términos independientes, y bueno, entonces a esa matriz se la llama ampliada, y bueno, y se lo suele notar como A', ¿no? Haciendo referencia a que se agregó esa columna. Bien. Entonces, para determinar el rango, ¿qué hacíamos para determinar el rango? ¿Mm? Tenemos que escalonar la matriz Tenemos que escalonar la matriz. ¿Y para qué uno escalona la matriz? O sea, para ¿para qué hallar, necesita? para hallar la fila no nula, cuánta fila no nula tiene, y Mm, así determinar cuál es el. Bien. Nosotros para determinar el rango lo que utilizamos, muy bien, o sea, primero escalonamos la matriz y al escalonarla podemos decir, bueno, el rango va a tener que ver con la cantidad de filas no nulas que tiene esa matriz. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a hacer eso, vamos a primero escalonar la matriz. Bien, acá en esto de escalonar, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que utilizamos para escalonar una matriz? Las operaciones que nos convengan y que se puedan utilizar acá. En este Exactamente caso, la... Mm, podemos multiplicar la fila 2 con la fila 1. La fila 3, perdón. a ver, vamos despacio. Tenemos que Ok. escalonar la matriz. ¿Qué significa escalonar la matriz? O sea, ¿qué tendríamos que modificar o qué tendría que aparecer acá en esta matriz que tenemos? Convertir en 0 la, colu- el- la f- fila la columna 2, la columna 1, fila 2, y la columna 3, fila 1 y 2. A ver, vamos, ahí se entiende a lo que va. Fíjense, lo que nosotros tenemos que convertir en cero son los elementos que aparecen debajo de la diagonal principal, que serían los elementos que aparecen debajo de acá, ¿no? O sea, sería el menos 1, bueno, este ya es 0, y el 2, ¿sí? Estos elementos uno lo puede llamar por la ubicación. Fíjense que este elemento está en la segunda fila, o sea, en la fila 2, columna 1. Entonces este es el elemento 2, 1. Este es el elemento 3, 1 porque está en la fila 3, columna 1.
y este es el elemento 3, 2, porque está en la fila 3, columna 2, ¿sí? Entonces, esos elementos, no las columnas, sino esos elementos son los que nosotros queremos hacer cero, para decir que la matriz está escalonada. ¿Mm? Bien, entonces, las operaciones que podemos hacer son, de alguna manera son distintas, o sea, el tema es que logremos el objetivo que es hacer cero de esos elementos que recién dijimos, ¿no? Entonces, yo lo que les propongo en este paso es lo siguiente, pero podemos ir pensando también otro tipo de operaciones elementales, o sea, no se preocupen. Yo lo que vi conveniente en este paso es hacer esto, ¿no? Multiplicar por 2, a ver, a la fila 2, y a eso sumarle la fila 1 y el resultado colocarlo en la fila 2. ¿Por qué? Porque fíjense, yo estoy queriendo hacer cero este elemento que sería el elemento 2, 1, ¿sí? Entonces, al multiplicarlo por 2, ¿cuánto quedaría este elemento? El menos 1 de acá. Menos 2. Menos 2. Y si lo sumo con la fila 1, Menos 2. a ver, si sumo este menos 2 que tengo acá con la fila, con el elemento que está ahí en la fila Ahí 1, da 0. ahí da 0. Entonces, fíjense que con esta operación elemental, yo lo que me garantizo es hacer 0 ese elemento, que era uno de los que quería, ¿no? Pero, como insistimos siempre, las operaciones elementales son por fila, entonces tengo que hacer toda esta operación, no solo con el elemento que me interesa, sino a todos los elementos de esa fila. Entonces después tengo que multiplicar al 2 por 0, que sería este el elemento que está acá, y sumarle, ¿cuánto? De la fila 1. 0. 1 al 0. Bien, y ahí obtendríamos, y eso, el resultado lo ponemos en fila 2. Y después también multiplicar 2 por este 1, y a eso sumarle ¿quién? Menos 1. Menos 1, ¿sí? Lo mismo acá, fíjense, 2 por 0 va a ser, y a eso sumarlo el elemento que está acá, este 2. ¿Mm? Sí. Bien, esa es la operación que yo elegí, pero se podrían hacer otras para hacer cero este elemento, ¿sí? O podríamos arrancar por otra parte. Sí. Bueno, fíjense acá pasé en limpio un poco los resultados de las cuentas que se hizo. Entonces, fíjense, bueno, acá este es 0 porque era lo que en realidad da pie a hacer toda esta cuenta, ¿no? Y cuando calculamos en el caso de los otros, es 2 por 0, 0, más 1, 1, 2 por 1, 2, más menos 1, da 1, y 2 por 0, 0, más 2, 2, ¿sí? Fíjense que lo único que cambia de esta matriz a esta otra son los elementos de la fila 2, ¿sí? Bueno, y ahí les pregunto, si miramos, o sea, si observamos esa matriz, ¿tiene alguna particularidad? La fila 2 es la mitad de la fila 1. De la fila 3. Bien, podríamos decir que hay una relación, ¿no? Entre la fila 2 y la fila 3. Podemos pensar que la fila 2 es la mitad de la fila 1, que la fila 3 es el doble que la fila 2, ¿sí? Eso podemos establecer. Entonces, ¿qué va a pasar si tienen como una relación tan directa? O sea, acá lo que está pasando es que hay como una combinación lineal, ¿no? Una fila se puede obtener a partir de la otra, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se Se puede va a anular. anticipar algo? Se va a anular. Y bien, entonces, fíjense que nosotros lo que deberíamos hacer, cuando nosotros estamos queriendo escalonar la matriz, es hacer cero. ¿Quién ahora? ¿Quién deberíamos hacer cero ahora? La fila 3. O sea, al 2 que nos quedó en la columna 2. Claro, al elemento este que sería el 3, 2, que está en la tercera fila, segunda columna, a este tendríamos que hacerle cero, ¿sí? Sí. Bien, cuando hagamos eso, fíjense, yo les propongo hacer esta operación elemental, o sea, multiplicar por menos 2 a la fila 2 y sumarle a eso la fila 3 y el resultado colocarlo en la fila 3. Pero, ¿qué va a pasar? Cuando yo multiplique por menos 2 a este 1, va a dar menos 2, y menos 2 más 2, ¿cuánto va a dar como resultado? 0. 0, que es lo que queríamos, ¿sí? Pero fíjense acá, Ujú. menos 2 por 1
¿cuánto va a dar como resultado? Menos 2. Menos Menos 2. 2. Y cuando lo sumo con el 2 de abajo, También da 0. bien, nos va a dar 0. Y acá nuevamente lo mismo, 2 por menos 2, ¿cuánto va a dar como resultado? Menos 4. Y ahí si le sumo el elemento que está ahí abajo, También menos da 4 más 0. 4, también va a dar 0, entonces se nos anuló toda la última fila, la fila 3, ¿sí? Bien, les consulto, ¿esta matriz está escalonada o no? La que tenemos ahí, la última. Sí. Sí. Sí, ya está escalonada porque si miramos los elementos que están por debajo de la diagonal principal, ya son todos 0. Ok, entonces ya no deberíamos seguir haciendo operaciones elementales. El tema Aquí es el siguiente. ¿Puedo ya decir cuánto es el rango? ya se puede decir. Sí. ¿Cuánto va a ser el rango en este caso? 2. Rango 2. 2. Porque tengo dos filas que no son nulas, ¿sí? Bien. Sería compatible. A ver, el rango es 2 de la matriz, de alguna manera del sistema o de los coeficientes, y si miramos la ampliada, también tiene rango 2, ¿sí? Sí. Entonces, lo que podemos decir esto es lo que nos decía el teorema de Roche-Frobenius. Tienen el mismo rango, entonces va a ser compatible. Pero, acá hay una cuestión. El rango es 2, Tiene pero el número de incógnitas, claro, el número de incógnitas es 3, por ende, vamos a tener infinitas soluciones para este sistema. Es compatible e indeterminado. Sí. Bien, entonces, fíjense que acá terminamos la clasificación, ¿sí? Según de alguna manera teniendo en cuenta el conjunto solución. Pero todavía no dijimos quién es el conjunto solución, o sea, no determinamos todavía. Entonces, para el ítem B, que era lo que nos pedía con el método que nosotros quisiéramos, habría que determinar el conjunto solución de este sistema. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Mm? Bien. Bueno, acá una aclaración. No, a partir de escalar la matriz se puede obtener un sistema de ecuaciones que es equivalente al original, es decir, que admite el mismo conjunto solución. O sea, fíjense, este sistema de ecuaciones que yo anoto acá, que surge, si uno se pone a pensar de esta matriz que tenemos acá, es equivalente al que nosotros teníamos originalmente. Porque Sí. tanto este sistema como el primero van a admitir el mismo conjunto de solución porque estuvimos trabajando con operaciones elementales, ¿sí? Bueno, y acá cómo haríamos, por ejemplo, para hallar los valores de X, Y Z. ¿Nos van a quedar números los valores de X y Z? O sea, ¿nos va a quedar una solución numérica para No. X y Z? No. No porque no es determinado, sino es indeterminado. Entonces vamos a tener como expresiones a la hora de pensar la solución de este sistema. Bien, entonces fíjense que acá de esta segunda ecuación podríamos decir que y es igual a cuánto. Si acá hacemos un despeje, y a qué es igual. ¿Cómo se podría escribir la variable y? 2 menos z. 2 menos z, ¿sí? Bien, entonces es lo que hacemos. Fíjense que esta va a ser la forma que tenga la incógnita y, o sea, lo que queríamos encontrar, 2 menos z, ¿sí? Bien, podemos esto que está acá, y es igual a 2 menos z, eso que está ahí, podemos reemplazar ahora en la primera ecuación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la primera ecuación ahora vamos a querer encontrar el valor que tiene
o la forma en realidad que tiene la variable o la incógnita x, ¿sí? Entonces fíjense que anoto lo mismo, 2x más, y en vez de anotar y, anoto esto que está 2. acá, en 1, ¿sí? Se anota 2 menos z, que es todo lo que aparecía como y. Menos z igual a 2, ¿sí? Acá lo único que hice fue reemplazar, ¿esto se entiende? Pregunto. Sí, sí. Sí. Bueno, entonces acá lo que podemos hacer es como resolver y vamos a querer de acá despejar el x, ¿no? La forma que tiene la incógnita x. Bueno, fíjense acá, nos quedaría 2x más 2 menos 2z igual a 2. Ya, o sea, lo mismo que teníamos acá, lo único que hicimos fue juntar este menos z con este menos z y nos queda menos 2z, ¿sí? Bien, y de acá lo que podemos hacer es, bueno, como queremos despejar, queremos ver qué forma tiene la incógnita x, podemos decir, bueno, pasamos todo el otro lado, nos quedaría 2 menos 2 más 2z, y bueno, fíjense que 2 menos 2 nos va a dar 0, y esto quedaría 2x es igual a 2z. Fíjense que Sí. acá uno puede decir, bueno, paso dividiendo este 2 y va a quedar que x igual a z, o en realidad también puede decir, si uno multiplica a ambos lados de la igualdad por el inverso de 2, que es un medio, nos queda que x es igual a z, ¿sí? Así que bien, fíjense, encontramos la forma que tiene la incógnita x en función de z, porque fíjense que depende del valor que tome z, y también para, para la variable incógnita y, vamos a decir lo mismo, que depende del valor que tome z. ¿Mm? Entonces, podemos decir que este es el conjunto de solución, que x va a valer z, y va a valer 2 menos z, y que z puede ser cualquier número real. ¿Estamos? O sea que, ¿qué va a pasar? ¿Cómo yo puedo obtener, por ejemplo, una solución para este sistema? Yo sé que este tiene infinitas, pero ¿cuál puede ser, por ejemplo, una solución? ¿Qué tendría que hacer para Reemplazar obtener? Z. Reemplazar z, o sea, pero ¿por cuánto? Le tengo que dar un valor a z, ¿sí? A ver, probemos con algún numerito. ¿Qué valor le damos a z para, por ejemplo, saber una de las infinitas soluciones que tiene este sistema? 4. 4, ahí también dice 1. Fíjense, vamos a hacer O 0 la también puede condición. ser. Bueno, a ver, si hacemos por 0, x ¿cuánto vale? Quedaría. Si z vale 0, x ¿cuánto valdría? 0. 0. ¿Y cuánto valdría? 0 también. 0 también, y Z también. fíjense que si z asume el valor 0, por la forma que tiene y va a ser igual a 2 menos z, o sea, 2 menos 0. Por ende, ahí como pusieron en el chat, y va a tomar el valor 2, ¿sí? Y bueno, y z sabemos que asumió el valor 0. Bien, si hacemos con otro ejemplo, por ejemplo con 1, como z vale 1, x también va a valer 1, y bueno, y ahí va a valer 2 menos 1, ¿no? Y 2 menos 1 le va a quedar 1. Entonces, en ese caso la solución sería 1 para x, 1 para y, 1 para z, ¿sí? ¿Estamos con esta parte? Sí. Sí, entonces fíjense que en el ejercicio que era con desarrollo, eh, bueno, era clasificar, que fíjense que acá terminó la clasificación según la solución, y bueno, y antes clasificamos según el número de incógnitas y de ecuaciones, y acá determinamos el conjunto de solución efectivamente. Esta es la solución del sistema, ¿sí? Podemos dar si queremos un ejemplo, pero esta es la solución genérica. ¿Mm? Y son infinitas porque para distintos valores de z voy a obtener distintas soluciones que van a cumplir con esta forma, ¿no? Bueno, ¿alguna duda de esto? No, profe, ninguno.
El resto, que están también, a ver, ¿alguna duda? No estoy mirando tanto el chat, pero... Más o menos a todos les tocaron, si bien eran distintos, pero ejercicios parecidos en este último punto, ¿sí? Y esta sería como la manera de resolver. Bien, avanzo entonces. Y el otro punto que les propongo hacer era el de uno de matrices, ¿no? Que básicamente en este eran operaciones con matrices. Fíjense en este caso, tiene la matriz A y la matriz B, pero no son todos números los elementos de estas matrices, sino tienen A, B y Son C letras. con letras, ¿no? Que son números reales, que no sabemos quiénes son, pero de alguna manera son elementos de esta matriz, ¿sí? Bien, Sí. tenemos la matriz A, la matriz B, y se nos pide que hallemos 2A más B. ¿Mm? Bien, y si acá yo esto copié del cuestionario, lo que se les pedía era, bueno, que seleccione una de estas posibilidades. O sea, tienen distintos resultados e incluso también tienen la opción de ninguna de las dadas. O sea, podría ser también que ninguna de las opciones que se le está dando sea la opción correcta. ¿Sí? Bien. Básicamente, ¿qué hay que hacer acá? Sumar primero A y B y después multiplicarlo por el escalar 2. A ver, ¿qué les parece el resto? Multiplicar 2 por A y después sumar B. Multiplicar dos. Claro, sí. En este caso, a ver, digo, cómo en general se entiende. Fíjense que en este caso se resuelve la suma de 2A, o sea, lo que habría que sumar es 2A más B. Ese 2 de alguna manera no le está multiplicando a B, ¿sí? Le está multiplicando únicamente a la matriz A. ¿Mm? Entonces, en este caso tendríamos que hacer 2A y después hacer la suma de 2A con B. ¿Mm? Ese 2 no le afecta a la matriz B. Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a reemplazar, creo, 2 por, por A y bueno, después hay que sumarle B. Bien, entonces, ¿qué teníamos que hacer cuando multiplicábamos por un escalar a una matriz? En este caso sería el escalar sería Multiplicaba el escalar por cada elemento de la matriz. claro, cada elemento de la matriz se ve afectado, bueno, por ese escalar. Entonces, en el lugar en donde estaban estos elementos, por ejemplo, en donde estaba A, se va a colocar ahora ¿cuánto? Como resultado. 2 por A, 2 por A, en donde 2 estaba por B, B, acá, en este elemento, el 1, 3. ahí quedaba 10, ahí queda 8, En el elemento 2, 4, 2. Y en el 2, 3, menos 2. menos 2. Ok, entonces fíjense que esa es la manera. Cada elemento de la matriz le vamos a multiplicar por ese escalar. Entonces podemos reescribir nuevamente la cuenta. 2A, 2B, 10, 8, 4 y menos 2, ¿sí? Fíjense que acá ya no puse más por 2. Bien, y ahora sí tenemos que realizar la suma entre estas dos matrices. Bien, fíjense una cosita que es que la suma se puede realizar porque, ¿cómo son las matrices? Tienen la misma cantidad de filas y columnas. Exactamente, son de la misma clase, se dice, ¿no? O sea, ambas tienen 2 filas y 3 columnas, ¿sí? Entonces las vamos a poder sumar. Bien, entonces yo en este paso le anoto como por ahí detallada las cuentas, 2A más A. ¿Por qué? Porque la matriz que se va a obtener como resultado va a ser una matriz también de 2 por 3, esa va a ser la clase, y va a surgir de sumar cada elemento teniendo en cuenta la posición que ocupa. Entonces este elemento 1, 1 de acá lo tengo que sumar con el elemento 1, 1 de acá. Y acá en esta parte voy a obtener el elemento 1, 1 de la nueva matriz, ¿sí?
Entonces quedaría 2A más A, quedaría en el elemento 1, 1. 4, 3. 3A. Bien, y así vamos a ir calculando 2B Sí, más menos 2B, lo 0. vamos a poner acá, 10 más 4, bueno, y así también con la segunda fila, 8 más C, 4 más menos 1 y menos 2 más 3, ¿sí? Bien, si resolvemos cada una de estas cuentitas que nos quedaron ahí planteadas, vamos a llegar a esa matriz. Fíjense que el elemento 1, 1 sería 3A, el elemento 1, 2 sería 0, el 1, 3 sería 14, el 2, 1, 8 más C, el 2, 2, 3 y el 2, 3 sería 1, ¿sí? Que Bien, sería entonces, claro, ya tenemos calculado. ¿Cuál sería de las opciones que tenemos acá? ¿Hay alguna? la tercera. Bien. Si miramos, acá podemos comenzar a mirar con el primer elemento, buscamos acá, y la tercera es la única que tiene 3A. Y después controlamos que efectivamente todos los elementos sean los que tienen que ser 3A, 0, 14, 8 más C, 3 y 1. ¿Sí? Entonces en el cuestionario había que marcar eso. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, profe. Está. Bueno, esta. Bueno, vamos a mirar dos ejercicios más. Bueno, son tres en realidad o cuatro. Vamos a ver de dos temas, era lo que quería decir, más que son combinatoria y complejos. ¿Sí? Que bueno, vamos a revisar también esta parte y después, si tienen algunas dudas más, consultamos. Combinatoria. Bueno, profe, Vamos a trabajar este ejercicio que tenían varios parecidos, ¿sí? Con las letras de la palabra tiempo, dice este, ¿cuántas palabras de 4 letras distintas, con o sin sentido, se puede formar si siempre debe estar la letra T? Esta era una de las consignas, ¿sí? Creo que en otro caso tenían, por ejemplo, la palabra musical o algún tipo de palabra parecida, pero tenía las mismas, el mismo procedimiento, ¿no? Entonces vamos a mirar cómo se hacía. Bien. En principio, vamos a ver con qué elementos vamos a trabajar, ¿no? Ustedes me van a ir diciendo. es una, ¿Sí? ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Te escucho? No hay- como tiene orden. Ujú. A ver, vamos eh, primero. ¿Tiene orden? ¿Me decís que importa el orden? sí, importa el orden. No se utilizan ¿Por qué importa el orden? porque, o si no, no, porque es una palabra y cambiaría el sentido de la palabra y la palabra en sí por el orden. Exacto. Porque tenemos que formar palabras. Siempre que tengamos que formar palabras, el orden va a tener que ver ahí, porque una palabra va a cambiar si tiene las letras en distinto orden, así que está muy bien, es así. Tenemos 6 letras en total, ¿sí? De la palabra tiempo, ¿sí? T, I, E, M, P y O. Esas son nuestras letras, acá con las que vamos a trabajar. Nuestros elementos, entonces. Sí, Pero debemos formar palabras de 4 letras distintas. Primero que dice distintas. Esto, ¿qué nos da? ¿Qué pauta nos da que diga distintas? que empiece. ¿Qué es lo que no debe ocurrir si las letras deben ser distintas? Se puede repetir. No se puede repetir, exacto. No puedo tener la palabra, por ejemplo, T-E-E-M. Esa palabra no puedo tenerla porque no se pueden repetir. Las letras tienen que ser distintas, dice.
Bien. Entonces, fíjense que hasta ahora tenemos, ahí voy a poner el puntero láser, palabras distintas. Además, no se usan todos los elementos, ¿sí? Porque primero nos dicen que tenemos que ver 4 letras que empiecen Sí, con T encima. Después vamos a ver eso. Usamos solamente 4 letras del total. Y no tenemos repetición porque las letras tienen que ser distintas. Además, como recién dijo Daniela, creo, sí, como son palabras, importa el orden en el que se encuentran los elementos. Por ejemplo, ahí puse 2 palabras, ¿no? Time no es lo mismo que temi, ¿sí? Porque eran palabras con o sin sentido. sí. Entonces, fíjense, tenemos todas esas pautas. Pero, ¿qué nos falta mirar? Hay que tener en cuenta que debe tener siempre no es, esto no va, debe tener siempre la letra T, digamos. Sí, Eso es lo que nos dice. No nos decía nada más que si siempre debe estar, dice, o sea, la palabra tiene que tener la letra T en algún lado. Entonces, las palabras son de la forma, por ejemplo, como las que vimos recién, como time y temi, que comienzan con T, pero también puede estar la T ahí, en segundo lugar, puede estar la T ahí, o puede estar la T última en esa posición. Y todas sí, esas sí. palabras van a tener T también, exactamente. Y van a ser de 4 letras, así como nos pedía la consigna. Puede, Es decir, ¿sí? eso justo estaba por decir. Bueno, sí, acá vamos a ir. Es decir, en cada caso tenemos que usar de las 6, 5 letras, nada más. ¿Por qué? Porque la T ya está fijada y no la puedo volver a usar, no podía repetir letras. Entonces, como la T ya está, solamente me quedan 5 letras disponibles, 5 elementos disponibles para combinar ahí. ¿Y cuántos lugares tengo? Nos queda 3 lugares también. 3 lugares. Bien, entonces si nos quedan 3 lugares disponibles y tenemos 5 elementos en total, y dijimos que importaba el orden, no había repetición, ¿y qué otra cosa pasaba? No usamos todos los elementos tampoco. ¿De qué estamos hablando entonces? Un arreglo tomado de 5 tomado a 3. Ajá, es un arreglo simple, ¿sí? Porque no tiene repetición, un arreglo simple de 5 elementos tomados de a 3. Pero, el resultado nos va a dar ese arreglo de 5 elementos tomados de a 3. No, hay que Ahí se nos dice. multiplicarlo por 4, por los 4 Exacto. lugares. ¿Y por qué eso? Para que nos ¿Por dé qué? el total de las palabras donde aparece T con o sin sentido. Exacto. Fíjense que en cada una de estas palabras, si pensamos en todas las posiciones de T, cuando T está como primera letra, ahí tengo 5 tomados de a 3. Acá también tengo 5 tomados de a 3. Acá también y acá también. Entonces, tengo 4 veces este arreglo de 5 tomados de a 3. Que eso es lo que dice acá. Cada una de las posiciones de T se trata de un arreglo o variación simple de 5 elementos tomados de a 3. Como T puede estar en 4 posiciones distintas, lo debo multiplicar por 4. Entonces mi fórmula queda de esta manera. Acá falta un igual. Vamos que aprobé. Este está bien. Bueno, fíjense que acá tiene entonces 4 por un arreglo de 5 tomados de a 3. Esa es la fórmula, ¿sí? Y les queda 4 por 60 igual a 240. Ahí estaba su respuesta correcta. De la misma forma se resolvía aquellos que tenían, por ejemplo, otra palabra. Me acuerdo de musical, por eso les digo, me acuerdo que vi ese ejercicio. Y en ese caso también ustedes tenían que ver las posiciones de la M o algo así. No usaban todos los elementos. Entonces, de esa manera iban a trabajar también.
Ojo con estas cuestiones, porque por ahí uno quiere poner un arreglo de 5 elementos tomados de A3 y no tenemos en cuenta que la T no está solamente primera. Otra cosa es si la consigna me decía que la T esté primera nada más. Pero no, me decía que tenga T, que deba estar T, entonces puede estar en cualquier posición. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Ninguna? Parece que Bueno, no. qué silencio. Bien, vamos a otro problema que implica otra cosa. En este caso se pueden formar 240 palabras. Ustedes en ese cuadradito, recuadro que tenían ahí, ustedes tenían que poner 240. Una aclaración, porque también me llamó la atención eso que estuve viendo. Acá tenían que poner el número nada más, o sea, 240. Algunos pusieron, no sé, tal cosa o más, por ejemplo, 240 palabras y, o sea, agregaban cosas porque, y eso hace que les considere incorrecto el sistema, porque el sistema registra el número nomás. Así que por ahí, si alguien tiene que rendir el recuperatorio y tiene algo parecido, tengan en cuenta estas cuestiones. Le va a decir no, incorrecto, porque la respuesta es tal, ¿sí? Podríamos revisar eso de los profes después, pero implica un trabajo extra y por ahí ustedes, con aclararles que va el número nada más, ya está bien. Entonces en el recuadro ahí en ese caso iba 240. Bien. Vamos a mirar otra más de combinatoria, que tiene como otro estilo de resolución, entonces por eso íbamos a mirar dos. Para encargar una caja de dulces, esperen porque el recuadrito me quedó encima de la consigna. Ahí está. Para encargar una caja de dulces como regalo, Valeria puede elegir 2 entre 5 gustos distintos de tartas frutales. 2 entre 5 gustos distintos de tartas frutales. 2 entre 3 rellenos distintos para alfajores. Y una botellita de jugo exprimido entre 4 sabores frutales diferentes. ¿De cuántas maneras diferentes puede armar la caja de dulces? Entonces, veamos nuevamente qué elementos tenemos en este caso. Tenemos, para armar la caja dulce, ¿sí? Esa caja de dulces, Valeria puede usar 5 gustos de tarta, ¿sí? De los cuales tiene que elegir 2 nada más. 3 rellenos de alfajores, de los cuales debe elegir 2. Y 4 sabores de jugo, ¿sí? Sabores frutales, de los cuales debe elegir 1. Entonces, en principio tenemos 3 cosas ahí. Ahí decía ya, pero les pregunto entonces. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Importa el orden? Tenemos que tener en cuenta si se usan todos los elementos y tenemos que tener en cuenta si hay repetición o no. ¿Qué dicen? No hay ¿Va a importar el repetición. orden? No hay repetición, exacto. No utilicemos todos los elementos porque tenemos que elegir simplemente solo 2 y 1. O Ujú. sea, la chica. Y Claro, no importa el vale. orden. Claro, ahí dice también bien Ailén, que estoy leyendo el chat. Es decir, no importa el orden, porque no importa si pongo primero una tarta de frutilla y después una de Claro. manzana, no importa eso. La idea es que esté en la caja, no nos interesa el orden. Además, tienen que ser distintos porque ya nos decía ahí en la consigna, los sabores distintos tiene para elegir. ¿Cuántos tiene? Nos preguntaba por sabores distintos, entonces, en este caso no hay repetición. Y además, justamente ahí nos damos cuenta de que si de 5 tiene que elegir 2, de 3, 2 y de 4, 1, en ningún caso se usan todos los elementos.
Entonces, en Sería cada una caso, combinación así simple. es. No se usan todos los elementos y no nos importa el orden. Tener una tarta de frutilla y otra de durazno es lo mismo que tener la de durazno y después la de frutilla. Porquería. Los sabores, además, deben ser distintos. Entonces, como dijo mi compañera acá, esto nos tiene que estar acá. Se tratan de combinaciones simples. No sé por qué quedó una ecuación ahí. Se tratan de combinaciones simples, cada una de ellas. ¿Cómo sería esta combinación? ¿12 Una combinación de cuántos elementos tomados de a cuánto. porque 5 gustos de tarta más 3 rellenos de alfajores más 4 sabores de jugos, tenemos 12. Y podemos elegir 5, 2 tartas y 2 alfajores y un jugo. Ah, vos me estás diciendo en total. Sí, sí. Ah, igual estaba preguntando por cada uno. Ah, perdón. 5 elementos, Tengo 5 5 elementos. tartas, Ujú. 3 alfajores y 4 jugos. 5 tomados de a 2, 3 tomados de a 2 y 4 tomados de a 1. Y 4 tomados de a uno. Por algo nos están diciendo, digamos, nos hablan de tartas, de alfajores y de jugos aparte. Por eso es que nos estamos juntando todo en una misma bolsa, ¿no? Y decimos 12, 5 de 12, sino por algo nos está diferenciando esas tartas, esos alfajores y esos jugos. Entonces tenemos como que combinar por un lado una cosa, por otro lado otra cosa y por otro lado otra cosa. Esa es Claro. la idea. Bien, pero hasta ahí estamos, son combinaciones simples. Pero ¿cómo se relacionan entre ellas? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos entre ellas? Todas, consideren que todas tienen que estar en la caja al mismo tiempo. No es que estoy diciendo, pongo una tarta o pongo un alfajor o pongo un jugo, opto si quiero poner o no. Estamos diciendo que al mismo tiempo tienen que estar las tres en esa caja de dulces. Entonces, ¿qué Se hago con deben esas tres sumar. combinaciones? ¿Se deben sumar? ¿Seguro? ¿Alguien que haya tenido este ejercicio? ¿No? ¿Nadie? En el chat puse expresan a Mauricio 5 C2 más 3 C2 más 4 C1 y después dijo, si no es su, o sea, si no es uno puso, entonces hice mal, jaja. Sí, porque, a ver, estamos pidiendo que pase al mismo tiempo esto. Si uno suma, queremos decir, claro, es multiplicación, Mauricio, ahí estoy leyendo. ¿Por qué es multiplicación? Porque no es que estoy diciendo, opto si está la tarta, puede ir la tarta, o pueden ir los alfajores, o pueden ir los jugos, ¿sí? Ahí sería una suma. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando hablábamos de o algo, ¿sí? De una opción, estábamos hablando de suma. Pero cuando tenía que pasar simultáneamente todo, o sea, al mismo tiempo tienen que estar en la caja, ahí multiplicábamos. Eso vimos en clase, me acuerdo porque nosotros dimos esa clase. Entonces, Ok. en este caso deberíamos multiplicar estas combinaciones. Así es. Deberíamos multiplicar para ver el total de opciones de la caja, porque deben suceder al mismo tiempo. Siempre tengan en cuenta esto, ¿sí? Si algo tiene que suceder simultáneamente al mismo tiempo, en la misma caja, en el mismo salón, en la misma bolsa, que les hable un problema de ese tipo, estamos trabajando con productos, ¿sí? Entonces, así es, como dijeron en el chat, también se me borró rápido, pero alcancé a leer. Se multiplican estas combinaciones. Obviamente que sus fórmulas son
5 factorial sobre 2 factorial por 5 menos 2 factorial multiplicado por 3 factorial sobre 2 factorial por 3 menos 2 factorial multiplicado por 4 factorial. Bueno, acá sabemos que la combinación de 4 y 1 da por propiedades, ¿no? Pero podemos poner la fórmula también. Sabemos que da 4. Bien, de esa manera nos queda 120 y esa era su respuesta correcta ahí. Vi algunas respuestas correctas, así que hay gente que lo pensó bien, digamos, pero están tímidos parece hoy. Bien, ese 120, nuevamente, tenían que, si bien hay 120 maneras de armar la caja, estamos respondiendo eso, cuando ustedes tenían el recuadro tenían que poner 120, ¿sí? Ojo con querer poner otra cosa porque el sistema no reconoce. Bien, ¿alguna pregunta? Porque hasta acá terminamos de hablar de combinatoria. ¿Ninguna? ¿Pasamos a otro Parece que no. tema? Bueno, Sí, pasemos, profe. se entendió eso. Vamos a complejos. Acá les traje este ejercicio, pero eran todos parecidos. En realidad tenían las mismas opciones todo el tiempo. Tenían estos cuatro números y tenían estas 4 opciones todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tenían que hacer era resolver, ir resolviendo y viendo cuál de las opciones se correspondía con el gráfico. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Si tengo suerte, era la primera opción, probé y me dio. Pero además tengo que saber operar con los números y también reconocer la representación gráfica de esos números. También a la hora de operar tengo que saber decidir, digamos, qué hago, ¿opero en forma binómica o en forma de par ordenado? Y por ejemplo, si tengo que operar en forma de par ordenado, me tengo que conocer las fórmulas y ese tipo de cosas. Vamos a ver algunas operaciones para seleccionar los gráficos. Tomé 2 nada más. No era el 1 de todas. Estaban cambiando opciones. Digo, en este caso. Tuvo suerte el que le tocó este caso porque era la primera, la correcta. Fíjense que ahí está marcada justamente por eso saqué de ahí. Pero a veces no era, a veces era la última y uno tiene que ir probando las operaciones para ver cuál se corresponde con la gráfica. Vamos a mirar en este caso, por ejemplo, por qué era la primera opción, resolviendo esa operación de números complejos. La voy a resolver acá con lápiz. Vamos con lápiz negro. Fíjense, tienen z⁻1 que estaba escrito en forma de par ordenado como menos 5, 2. La vamos a escribir en forma binómica para tener las dos opciones, ¿sí? Menos 5 más 2i. Y z⁻3 era 2 más 3i. Entonces, su conjugado, tengo que cambiarle el signo, ¿sí?, a la parte imaginaria. El conjugado de z⁻3 me va a quedar 2 menos 3i. Y eso en forma de par ordenado me va a quedar como 2 menos 3. Fíjense esto. Yo puedo operar de forma binómica o en forma de par ordenado en este caso. Va a ser indistinto. Si tomamos en forma de par ordenado, los dos, lo único que hay que tener en cuenta es que ambos números complejos con los que estamos operando tienen que estar escritos de la misma manera. Si los dos están en forma binómica, si sumamos los dos deben estar en forma binómica o en forma de par ordenado. Entonces, si tomamos este como par ordenado, a este también lo tenemos que tomar como par ordenado. Voy a escribir primero la operación que era la que estábamos por hacer. Que es esta operación. z⁻1 más 2 por el conjugado de z⁻3, por eso está ahí. z⁻1 más 2
por el conjugado de z sub 3. Que por eso hay que Acá por pasar eso, activo. bien, miren. Z sub 1 entonces es, vamos a hacer en forma de par ordenado y después vamos a hacer en forma binomial. Menos 5, 2. Y a eso le tengo que sumar 2 por el conjugado, que es 2 menos 3. Bien. Ahora entonces, ¿cómo seguimos? Tenemos que hacer 2 por el conjugado de z sub 3 y después sumar. Exacto. Puedo multiplicar primero, ¿sí? Que es como una distributiva, si es multiplicar un escalar, un número, por un número complejo, se multiplica el 2 por la primera componente, que me queda 4, y el 2 por la segunda componente, que me queda menos 6. ¿Sí? Eso es lo primero. Y después de eso, ¿qué haríamos? Ahora tenemos que hacer la suma, que es A por A y B por B. O sea, Exacto. así. La suma que hacemos. Primera componente con primera componente y segunda componente con segunda componente. Me queda menos 5, voy a hacer abajo. Menos 5 más 4, una suma simplemente. Menos 5 más 4. Y 2 más menos 6. Entonces acá el resultado va a ser menos 5 más 4, ¿cuánto es? Menos 1, ¿no? Sí, menos 1. Y 2 menos 6, Menos menos 3. 4. Menos 4. Menos 4. Y ese es el resultado. Pero entonces tengo que mirar si menos 1 menos 4 se corresponde con esa imagen. Y para eso tengo que saber que si tengo que tener un gráfico, en qué eje se representaba a la parte real y en qué eje se representaba la parte imaginaria. En el eje horizontal se representaba la parte real y en el eje vertical la parte imaginaria. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, volviendo a la imagen, ¿sí? Fíjense. Parte real está acá. Menos 1. Parte imaginaria, acá tiene que estar menos 4. De la unión de eso, obtengo Sí, tiene el sentido. número complejo. Y por eso es esta opción la correcta. Esta cuenta no era tan complicada encima, así que tenían que hacer la cuenta y después relacionar con el gráfico nada más. Y ahí veían. Sí, pero Después, por ejemplo, si tenían cambiadas las opciones, tendrían que probar. Entonces teníamos que hacer otras operaciones también. Voy a borrar esto y vamos a seguir con las otras operaciones. También quería hacer de forma binómica, pero en este caso es casi lo mismo. Les muestro igual. Si ustedes quieren hacer en forma binómica esto, por supuesto que es menos 5 más 2i sumado a 2 por 2 menos 3i. ujú, Y esto les va a dar lo mismo, que va a ser menos 1 menos 4i. sí. Muy parecida, la suma es muy parecida. Perdón. Bien. En este caso era de esta manera entonces. Vamos a resolver las otras dos operaciones que quedan, ¿sí? Quedan 3, pero vamos a resolver 2 más, esta y esta, porque nos permiten hablar de la multiplicación
entre complejos y de la división entre complejos, que por ahí cuesta un poco hacerla. Bueno, profe. Entonces, vamos a hacer esa operación que queda la segunda. A algunos les tocó un gráfico que tenía la segunda operación. Entonces, en este caso teníamos Z1 y Z2 multiplicados entre ellos y dividido 4. Esa era la operación. Z1 por Z2 dividido 4. Vamos a hacerla en forma binómica primero, ¿sí? Porque en forma binómica podemos pensar en una propiedad distributiva y a partir de ahí resolverla. Voy a escribir estos dos números en forma binómica. Menos 5 más 2i por 8 menos 2i dividido 4. Acá en el cociente, abajo en el denominador, digamos, tenemos un 4 nada más, no es un número complejo, así que después, una vez que resolvamos, vamos a trabajar como un número real. Perdón, un número real. Bien, ¿cómo multiplicamos esto? Es igual que en los números reales en el caso de la dinámica. Hacemos una doble distributiva. Multiplicamos, por ejemplo, menos 5 por 8 nos va a quedar menos 40. Después, menos 5 por menos 2i. Vamos a hacer si estoy haciendo menos 5 por 8. Menos 5 por menos 2i. Entonces hago menos 5 por menos 2 me da más 10i. Después, 2i por 8. 2i por 8 me queda 8 por 2, 16. 16i. Y por último me va a quedar este por este. Que ahí me queda 2i por menos 2i me va a quedar menos 4i cuadrado. Y acá hay que tener en cuenta esta cuestión importante en la multiplicación de complejos en forma binómica, que es que esto, ¿cuánto vale? Y al cuadrado. Menos 1. Menos 1. Exacto, muy bien. Vale menos 1. Entonces, como esto vale menos 1, nos va, al multiplicarlo por menos 4, nos va a cambiar ese signo. Y vamos a tener, en este caso, más 16i menos 4 por menos 1. Directamente, en vez de escribirlo así, podemos decir que es más 4. Siempre me va a cambiar el signo de ese último número que está multiplicado por i al cuadrado. Seguimos. Podemos agrupar acá parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces nos va a quedar menos 40 más 4, menos 36. Y 10i más 16i nos queda más 26i dividido 4. Lo último que hay que hacer en este caso es distribuir este 4 y nos queda 36 dividido 4, que nos va a quedar 9, menos 36 dividido 4, perdón. Esto, como último, nos va a quedar menos 9. Y 26, 4 puedo simplificar, ¿sí? Me va a quedar, si divido esto por 2, me va a quedar 13 medios de i. Ahí terminé la operación. Y nuevamente tengo que tener en cuenta esta cuestión de que si tenemos que graficar,
La parte real va a ir dibujada en este eje, es decir, va a estar en -9 por acá. Y la parte imaginaria va a ir dibujada en este eje, en el vertical, ¿sí? Entonces, ese eje imaginario va a tener al 13 medios. Y creo que había uno que representaba justamente es este, fíjense. Este es otro que les traje para mostrar, ya estaría la resolución antes. Que tenían por acá el 9, el -9, en la parte, en el eje real, ¿sí? Eje horizontal, eje real. Y se encuentran acá seguramente con el 13 medios, que si pensamos en forma decimal, ¿cuánto es 13 medios? 13 dividido 2. Acá está, miren. 6,5, así es. Muy bien. 6,5. Entonces, perfecto acá es ese gráfico justamente que está exacto. Entonces, lo que hacían ahí era, ese gráfico se corresponde con esta operación. Seguramente a algunos le habrán tocado otros gráficos que se correspondan con otras operaciones. Vamos a hacer la otra operación. Fíjense que en este caso tenían más o menos en el mismo orden, pero el gráfico era distinto. Bueno, en otro caso les aparecían en distinto orden las opciones y así sucesivamente. Vamos a hacer esta última y con eso cerramos esta parte de complejos. Tenemos z sub 1. Bueno, esto también se puede hacer, eso no aclaré, de forma, en forma de par ordenado, ¿sí? Pero para eso hay que tener bien en cuenta, vamos a mirar eso primero, cómo se multiplica los pares ordenados. Si quiero hacer esto en forma de par ordenado, como número complejo, tengo que tener en cuenta cuál era la fórmula para multiplicar dos números complejos. ¿Cómo era la fórmula para multiplicar dos números complejos? ¿Alguien recuerda? Teníamos que hacer como una distributiva, se puede decir. Porque era Sí, pero no era tan así. A por, era A por A, Era, B por si ustedes tenían B por AB, A, B por B, B por A y A por B. Básicamente. a ver, si teníamos así, por ejemplo, AB por CD. La primera componente, ¿cómo quedaba? Esto mismo tenemos que usar después en la que sigue, así que A por C, B por D, por C, A por C, A por D, y ahí como era, C por más B. o menos B por D. Menos. Recuerden que esto, menos, porque tiene que ver con que la parte imaginaria, ¿se acuerdan que acá esto le cambiaba el signo? Entonces ahí tiene que pasar lo mismo también. Va a ser el opuesto de B por D. Y acá después hacíamos A por D más B por C. Eran el primero con el último y la segunda componente de este con la primera. Esa es la fórmula del producto. Si a alguno le resulta mejor acordarse de esta fórmula, podría ser por este método. Y entonces ahí tenemos que recordar y hacer. A por C, en este caso sería menos 5 por 8, menos B por D, que sería menos 2 por 2. Bueno, 2 por menos 2. Y después de segunda componente le quedaría A por D, que sería menos 5 por menos 2. Y debería sumarle B por C, que es 2 por 8. Dividido 4.
Fíjense que me quedó medio feo este 8, vamos a escribirlo mejor. Fíjense que en ese caso va a quedar el mismo resultado, porque esto me va a dar menos 40 más 4, me va a quedar acá, esto me va a quedar menos 4 y acá me va a quedar más 4. Lo mismo me va a quedar menos 36. Y acá me va a quedar menos 5 por menos 2, 10 positivo, más 16, que es 2 por 8, me va a quedar 26 también. Cuartos, y entonces, por último, todo esto dividido por 4, es lo mismo que multiplicar por un cuarto. Voy a hacer menos 36 dividido 4, 26 dividido 4, y es exactamente el mismo resultado que teníamos acá. Menos 9, 13 medios. Y ahí tengo que tener en cuenta que esta es la parte real, esta es la parte imaginaria, y esta se va a representar en este eje, y esta se va a representar en este eje. Vamos a mirar el último entonces. Menos 5, 2. Es el Z1. Z2 tenemos que usar su conjugado, porque ahí ya vamos a ver cuál es la operación. Y el Z sub 3 nos queda ese número. Sí. La operación en este caso es Z sub 1 menos Z sub 2 conjugado dividido Z sub 3. Vamos a hacer esto en forma binómica primero, ¿sí? Entonces, nos acordamos de esta multiplicación que trabajamos primero y así sucesivamente. Z sub 1, voy a copiar lo que vale cada uno. Menos 5 más 2i menos, el conjugado de esto es 2 menos 3i dividido z sub 3, que es 2 más 3i. Bueno, fíjense ahí. Primero vamos a resolver esta resta de acá arriba. Menos 5 más 2i. Esto es el opuesto de todo esto, entonces me va a quedar menos 2 más 3i. Voy a cambiar esa suma. Dividido 2 más 3i. Si resolvemos, para resolver esto tenemos que asociar las partes reales de cada número y las imaginarias. Entonces, menos 5 menos 2 me va a quedar, a ver, algo estoy haciendo mal o no acá. Copié mal un número. Acá esto es 8. ¿No se dieron cuenta ahí? Estaba por salir mal la operación. Menos mal que tenemos borrador. Este número, fíjense, z sub 2 acá era 8 menos 2i y acá es 8 menos 2. Entonces, esto es 8 menos 2i y acá es menos 8 más 2i. Ahora sí. Fíjense. Asociamos entonces las partes reales. Menos 5 menos 8. Me queda menos 13. Y 2i menos 2i sería en este caso. Miren. Esto es más. Acá sería menos. Estaba el conjugado mal escrito. Menos, así. Vuelvo para no confundir. Vuelvo a lo que al principio. Z sub 2 conjugado, estaba escrito el conjugado de este, no el conjugado de este. El conjugado de este tenía que ser en la parte imaginaria cambiada de signo. Entonces es 8 más 2i. Y esto me va a quedar 8,2 sería. 8,2 debería ser el número. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo sigo? Menos 13 me queda de menos 5 menos 8. Y 2i menos 2i me queda 0. ¿Sí? Entonces, más 0 o no le pongo nada. No tengo parte imaginaria. Queda Sobre puro. 2 más 3. Exacto. A ver. Ahora, división de complejos. ¿Cómo hago para dividir por un número complejo? ¿Cómo hacemos? ¿Se acuerdan? Se le multiplica el conjugado del denominador. Así es. Multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador, que sería 2 menos 3i dividido 2 menos 3i. Ese sería el conjugado del denominador. Arriba entonces me va a quedar una multiplicación entre menos 13 y 2 menos 3i. Y abajo hay una particularidad que acá podemos usar, ¿sí? O podemos resolver la multiplicación o podemos usar una propiedad que nos dice que cuando multiplicamos un número complejo por su conjugado, ¿qué obtenemos? El módulo al cuadrado. Siempre va a pasar esto. Siempre que ustedes tengan la multiplicación entre un número y su conjugado, un número complejo y su conjugado, esto les va a dar el módulo al cuadrado. ¿Y cuál era el módulo? El módulo era la raíz cuadrada de el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Entonces, esto siempre les va a quedar la primera componente elevada al cuadrado más la segunda componente elevada al cuadrado. Siempre les va a quedar de esa manera ahí. ¿Sí? Por eso se usa este artificio de multiplicar y dividir por el conjugado, porque acá, ¿qué se me va a volver? Si esto es un módulo, ¿cómo es este número? ¿Es complejo? ¿Es imaginario? ¿Tiene parte imaginaria? ¿Cómo es ese número? 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es un número real, ¿sí? Esa era. Entonces siempre acá cuando ustedes multipliquen, les va a quedar el módulo al cuadrado y el módulo de un número complejo es un número real. Que les quede eso. Un módulo de un número complejo es un número real. Entonces les queda, fíjense, menos 13 por 2 menos 3i dividido 4 más 9, es esto. Voy a poner 4 más 9. Y acá en la que sigue podemos multiplicar esto, que me va a dar menos 13 por 2, menos 26. Menos 13 por menos 3 me va a quedar más 36i. Dividido 4 más 9, que me queda 13. Y por último, lo que nos quedaría sería hacer la distributiva de este. Me queda menos 26 sobre 13 más 36, puse 39, ¿no es? 39 es. Sí, 39. 13 por 3. Bien. Entonces 39 dividido 13. Y eso es menos 2 más 3i. Y ahí está mi respuesta. Seguramente si alguno tenía un gráfico en el cual tenía menos 2 representado por acá y el 3 por acá, en este cuadrante, ¿sí? Así debería haber estado el número complejo. Porque esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Menos 2 más 3i. Algo importante acá recordar es este artificio, porque es la manera de dividir complejos, ¿sí?
Igualmente, si ustedes no recuerdan exactamente esto, hacen la multiplicación entre 2 más 3i y 2 menos 3i, la multiplicación como la hicimos anteriormente, ¿sí? 2 por 2 más 3 por 2 y más 2 por menos 3i más 3i por menos 3i. Eso les daría i al cuadrado y cambia el signo y así sucesivamente. Les va a quedar lo mismo. Se van a dar cuenta de que cuando resuelvan esta multiplicación les va a dar 13, seguro. Esta multiplicación que da 13 también podríamos acá, sin distribuir, el 13 ya simplificarlo, ¿no? Y después cambiar, pero esas son decisiones que uno va tomando cuando resuelve. Vamos, a ver, dudas. Mejor respondo dudas al respecto. ¿Hay algún paso acá que no quede claro, por ejemplo, que quieran que explique de nuevo? Cuesta un poco más la división, díganme. Y con eso cerramos. ¿Se entendió eso? Se entendió, Bueno, profe. si hacemos de forma binómica, ¿sí? Si lo hacen de forma binómica, lo mismo acá. Restan de forma binómica, ojo con los signos acá que pasa mucho. Controlen una y otra vez. Además acá tenían múltiples opciones, así que ustedes tienen más o menos cuánto les tiene que dar el número, pero fíjense que por ahí me puedo confundir por un signo y culpa de eso no elegí bien la imagen, y etcétera. Pero bueno, esta es la división, este es el artificio que se usa, y si lo hacen en forma binómica, tienen que recordar un poquito más las fórmulas, nada más acá la fórmula del producto, cuál es, ¿sí? Cómo restar en forma binómica. Bueno, nuevamente, ojo con los signos. Y esta propiedad es fundamental para esta parte. Siempre que multipliquen un número por su conjugado, les va a dar el módulo al cuadrado. Con esto terminamos estas resoluciones del parcial. Ya tienen como un repertorio de soluciones para ver si anduvieron bien o no. Pero cualquier consulta, bueno, vamos viendo. No sé, ¿están los otros profes por ahí?